ciclo cardíaco. Lo primero que hay que entender es que en los libros ustedes van a encontrar estas imágenes de lo que viene a ser el ciclo cardíaco, en donde lo que se hace es superponer tanto los fenómenos del corazón derecho con los del corazón izquierdo, y por eso es que sale esa imagen y a veces es difícil poderlo interpretar. Pero lo que tienen que hacer es sencillamente separar el lado del corazón derecho con el lado izquierdo. Los dos son iguales, los dos van a hacer más o menos el mismo trabajo, solamente que el corazón derecho, como tiene que bombear la sangre hacia los pulmones, hace menos trabajo que el ventrículo izquierdo, que tiene que mandar a todo el cuerpo. Entonces, el lado izquierdo del corazón tiene que alcanzar una presión de 120 milímetros de mercurio, mientras que el lado derecho, 26. Después no hay mayor diferencia importante. Lo que sucede en el corazón derecho igual va a pasar en el corazón izquierdo. Son los mismos fenómenos. Quizás uno empieza un poco antes, el otro empieza un poco después, pero el fenómeno en sí es idéntico. La única diferencia importante es que el ventrículo izquierdo tiene que bombear a una presión de 120 para mandar la sangre a todo el cuerpo, mientras que el ventrículo derecho solamente tiene que hacerlo hacia los pulmones y alcanza una presión más baja de 26. Entonces, el querer entender esto no es realmente muy complejo si es que ustedes dividen los fenómenos del lado derecho con los del lado izquierdo. Pues bueno, el ciclo cardíaco, ¿qué encierra? Pues son todos los fenómenos que van a ocurrir cada vez que el corazón genera un latido. Cada vez que el corazón genera un latido, va a encerrar una serie de características, de fenómenos, que es lo que se conoce como ciclo cardíaco. Ahora, lo primero que hay que conocer es que el corazón es un órgano eléctrico. Por eso es que se puede tomar un electrocardiograma. El cuerpo humano en realidad es un órgano eléctrico. Tenemos electroencefalogramas, electromiografías. Entonces, el organismo nuestro es eléctrico. Y este corazón tiene un sistema eléctrico que es el que da la orden para que este corazón trabaje. Entonces, lo primero que debe pasar para que este corazón trabaje es que se genere un fenómeno eléctrico. Como consecuencia de este fenómeno eléctrico, lo que vamos a generar es que el ventrículo o la aurícula se contraiga, trabaje, o que descanse. Para que el corazón pueda descansar también tiene que haber una orden eléctrica. Entonces, la orden eléctrica le va a decir al corazón lo que tiene que hacer, si tiene que activarse o si tiene que descansar. Entonces, primero debe haber una orden eléctrica que hace que el músculo se contraiga o que el músculo se relaje. Y esos son estrictamente fenómenos mecánicos, de contracción o de relajación. Como consecuencia de que las cavidades se empiezan a contraer unas y otras no, se van a generar gradientes de presión. ¿No? ¿Qué pasó acá? Se van a generar gradientes de presión, lo cual va a hacer de que se produzcan fenómenos hemodinámicos. A nivel de la sangre se van a generar gradientes de presión. Y la única manera que nosotros tenemos para que la sangre se pueda mover de un sitio a otro es que haya una gradiente de presión, que exista una diferencia de presiones. En un sitio debe haber más presión que otro. Es la única manera que tenemos para que la sangre se mueva, si no, la sangre no se mueve. Entonces, producto de que algunas cavidades se contraen y otras se relajan, se genera una gradiente de presión y la sangre se moverá de más presión a menos presión. Y esos son los fenómenos hemodinámicos. Y cuando la sangre se desplaza a través de las cavidades, pues las cavidades del corazón tienen válvulas, que son como puertas, que se abren y se cierran. Pues bien, cuando se cierran estas válvulas se van a producir fenómenos sonoros. Entonces, el ciclo cardíaco va a encerrar primero un fenómeno eléctrico que genera una respuesta mecánica, y como consecuencia de esta respuesta mecánica vamos a propiciar gradientes de presión, es decir, fenómenos hemodinámicos. Y la sangre, al tratar de desplazarse en algún momento,
puede cerrar las válvulas produciendo fenómenos sonoros. Pero tiene que ser en ese orden: primero eléctrico, mecánico, hemodinámico y sonoro. Pues bien, si nosotros vemos el ciclo cardíaco, lo que va a permitir es que precisamente la sangre pueda circular, se pueda desplazar entre una sístole y la siguiente. Eso es lo que vamos a conseguir finalmente a través de este ciclo cardíaco. Y bueno, más o menos el corazón tiene 70 latidos por minuto más o menos, y eso nos da que al día el corazón está latiendo alrededor de 100.000 veces, y si lo vemos en relación al año, son 36 millones de latidos. Para una persona promedio de 70 años, más o menos, el corazón en su vida ha latido 2.5 billones de veces. Ahora, esto está mal, se va muy rápido. Dos conceptos que todos lo conocemos porque esto es algo sencillo, en anatomía lo han debido haber visto. Todo lo que viene a ser la contracción, la activación del músculo cardíaco es lo que se denomina sístole, y más bien todo lo que es la relajación viene a ser la diástole. Lógicamente hemos dicho que en la sístole se gasta más energía, pero en la diástole también se gasta menos, pero de todos modos se gasta realmente energía, ¿no es así? Muy bien, entonces este corazón tiene 4 cavidades, las aurículas y los ventrículos, pero ¿quién es el que hace que prácticamente este motor funcione? ¿Quién es el que hace que la sangre pueda salir del corazón e ir a los diferentes órganos y tejidos? Pues son los ventrículos. Las aurículas, como ustedes van a ver, prácticamente no cumplen una función tan importante. Tienen que cumplir una función, pero no es tan importante como la del ventrículo. Realmente el motor de este corazón es el ventrículo. Las aurículas ayudan, pero no tienen tanta trascendencia como el ventrículo. Entonces lo que vamos a ver es que el ciclo cardíaco va a estar en relación fundamentalmente al ventrículo. Va a estar esto en relación al ventrículo. Y entonces, si yo quiero que este ventrículo pueda bombear sangre, ¿qué es lo primero que le debe pasar al ventrículo? Lo primero que tiene que hacer es llenarse de sangre. Si yo quiero que este ventrículo pueda bombear, lo primero que yo necesito es que se llene de sangre. Y una vez que se llena de sangre, ya pues sucederán ciertos fenómenos que harán finalmente que ese ventrículo bombee la sangre. Entonces todo el ciclo cardíaco va a estar prácticamente circunscrito a los fenómenos del ventrículo. 3 conceptos que son necesarios tenerlos presentes, que los conocen, pero que hay que tener presentes para entender mejor lo del ciclo cardíaco. En primer lugar, la sístole es todo lo que es el fenómeno de contracción, pero eso obedece a una orden de activación. Tiene que haber una orden eléctrica que le dice al ventrículo que funcione, que se contraiga, que se produzca la sístole. Y ese es un fenómeno de despolarización. Entonces la orden eléctrica es la de despolarización. El ventrículo se despolariza y se activa, se contrae. Mientras que la repolarización es una orden que le dice al ventrículo que tiene que descansar, que tiene que relajarse. Y por lo tanto se produce el fenómeno diastólico. Entonces recuerden que primero tiene que haber una orden eléctrica de despolarización o de repolarización. Segundo concepto importante: todo lo que va a pasar en el corazón derecho igual va a pasar en el corazón izquierdo. ¿Está? Los fenómenos son los mismos. Lo que sucede en el corazón derecho y lo que sucede en el corazón izquierdo son los mismos. Si ustedes aprenden un lado, va a pasar lo mismo en el otro. La única diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo, ¿qué cosa era, doctor? La presión. En el caso del ventrículo derecho debemos alcanzar ¿qué presión? 26 milímetros de mercurio, mientras que en el lado izquierdo 120. Esa es la única diferencia, pero después el resto son prácticamente similares. No es necesario aprender uno que otro, basta que aprendan uno y es suficiente, el otro va a pasar
igual. Y el tercer concepto, si yo quiero que la sangre se mueva, lo primero que debe haber es ¿qué cosa? Una gradiente de presión. La única manera que tenemos para que la sangre se mueva es que exista en un sitio más presión y en otro menos. Si las presiones son iguales, la sangre no se mueve. Entonces, esos son los tres conceptos que tenemos que tener. Pues bien, empecemos. Lo primero que yo necesito es que el ventrículo se llene de sangre. Y el llenado del ventrículo, que es la primera etapa del ciclo cardíaco, es un fenómeno diastólico. El ventrículo se llena en diástole. Eso significa que el ventrículo está contrayéndose o relajándose, doctora. Se está relajando el ventrículo, se está relajando, y por eso es que se puede llenar. Es un fenómeno diastólico. Entonces yo lo que quiero es que la sangre pase de la aurícula al ventrículo. Si yo quiero que la sangre pase de la aurícula al ventrículo, ¿qué debo tener? No, ya sé que tengo que... ¿Pero cómo se va a mover la sangre? Claro, lo primero que yo debo tener para que se pueda mover la sangre de un sitio a otro es una gradiente de presión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que generar acá? Pues lo que tenemos que generar es lo primero, que la presión de la aurícula debe ser mayor que la presión que tiene el ventrículo. Entonces, si la aurícula tiene más presión que la del ventrículo, en ese momento la sangre se va a tender a mover de la aurícula al ventrículo. Pero lo primero que tengo que tener es una gradiente de presión. Cuando hay esa gradiente de presión, lo que va a suceder es que la sangre de la aurícula va a abrir las válvulas aurículo-ventriculares, ya sea la tricúspide o la mitad, se van a abrir. Y en ese momento la sangre va a pasar de la aurícula al ventrículo, produciéndose el llenado del ventrículo. Pues bien, ¿cuánto dura este llenado ventricular? 5 décimas de segundo. 5 décimas de segundo. Y de esa manera ya tenemos que el ventrículo se ha llenado de sangre. Entonces ya tenemos lo primero que necesitamos, que el ventrículo está lleno de sangre. Es un fenómeno diastólico. La fase de llenado es un fenómeno diastólico. Entonces, si ya el ventrículo está lleno de sangre, ¿ahora qué debe pasar con el ventrículo? Lo que debe tratar ahora es de bombear sangre. ¿Está? Eso es lo que va a tratar de hacer. Entonces, la siguiente etapa del ciclo cardíaco más bien va a ser un fenómeno sistólico. ¿Así? El ventrículo va a entrar en un fenómeno sistólico, o sea, el ventrículo se empieza a contraer. ¿Estamos? Entonces, el ventrículo empieza a tener su fase de contracción. Entonces, lo que vamos a ver es que las paredes del ventrículo se empiezan a contraer, y al empezar a contraerse estas paredes del ventrículo, la presión que está dentro del ventrículo, ¿qué va a pasar? ¿Va a subir o va a bajar? Sube, porque el ventrículo se empieza a contraer. Y entonces la presión dentro del ventrículo sube, y más bien, ¿cómo quedan las aurículas? Vacías, no tienen presión. Y el ventrículo, más bien, producto de la sístole ventricular, la presión dentro del ventrículo sube, y las aurículas más bien no tienen presión porque se han quedado vacías. Y en ese momento que yo estoy generando esa gradiente de presión, en el ventrículo tengo más presión que en la aurícula, la sangre, ¿qué debe tratar de hacer? Va a tratar de regresar. Y al momento de tratar de regresar hacia la aurícula, lo que va a suceder es que se van a cerrar las válvulas aurículo-ventriculares. La mitral y la tricúspide en ese momento se cierran. ¿Estamos? Y cuando una válvula se cierra, doctora, ¿qué puede pasar? Las válvulas son como puertas, si se cierran, suenan y van a producir el primer ruido cardíaco. Cada vez que las puertas, las válvulas se cierran, van a producir un ruido. En este caso va a ser el primer ruido cardíaco. Entonces, el primer ruido cardíaco es por el cierre de ¿quién? De la válvula mitral y de la válvula tricúspide. Entonces, la sangre ha tratado de regresar a la aurícula, pero no pudo. ¿Por qué? Porque cerraron las puertas, se cerraron las válvulas.
Entonces la cantidad de sangre que está en ese ventrículo en ese momento no ha podido regresar a la aurícula. Pues bueno, tiene que buscar otra salida. Si ya no puede regresar a la aurícula, ¿cuál sería la otra salida para que escape la sangre? ¿A dónde podría ir? Hacia la arteria. Pues lo único que le queda acá es la arteria. Pero la sangre todavía no puede salir hacia la arteria. ¿Y por qué no podría salir? Porque la arteria tiene mucha presión y el ventrículo todavía no alcanzó la presión de la arteria. Entonces, como la arteria tiene más presión que el ventrículo, la sangre no se mueve hacia la arteria. Conclusión, el volumen que hay en ese ventrículo ni ha podido regresar a la aurícula ni todavía puede salir a la arteria, porque no logra superar la presión de la arteria. Empezó la sístole, pero no supera al de la arteria. Entonces lo que va a suceder es que la sangre no se mueve. Y ese volumen que está dentro de ese ventrículo no cambia. Y por eso a eso se denomina la contracción isovolumétrica. Es el mismo volumen. ¿Cuánto es el volumen que hay en un ventrículo lleno? 120 mililitros. El ventrículo se llena con 120 mililitros. Está totalmente lleno ese ventrículo con 120. ¿No? Entonces, de esa manera, el ventrículo empezó a contraerse. La sangre trató de regresar hacia las aurículas, pero se cerraron la mitral y la tricúspide, pero no ha podido salir hacia la arteria aortopulmonar. ¿Por qué? Porque todavía esta presión en el ventrículo es menor que el de las arterias. Todo eso es lo que denomina la contracción isovolumétrica y eso dura 1/10 de segundo. Esa es la contracción isovolumétrica que dura 1/10 de segundo. Muy bien, ¿qué más va a pasar ahora con el ventrículo? El ventrículo lo que va a tratar ahora es de seguir contrayendo sus paredes. ¿Y qué es lo que va a pasar? La presión del ventrículo en algún momento va a superar la presión de las arterias, ya sea la pulmonar o ya sea la aorta. En ese momento en que yo tengo más presión en el ventrículo que en el de la arteria aorta o de la pulmonar, en ese momento la sangre va a salir abriendo las válvulas sigmoideas. Las sigmoideas aórticas y las pulmonares, que son sus válvulas en su inicio, se van a abrir y la sangre va a empezar a salir desde el ventrículo hacia la arteria. Y de esa manera se va produciendo la eyección. La eyección, que es un fenómeno sistólico. Igual que la contracción isovolumétrica, la eyección es un fenómeno sistólico. Que en este caso, al tener mayor presión en el ventrículo que las arterias, la sangre empieza a salir. Y para poder salir, abre las válvulas sigmoideas. Se abren las válvulas sigmoideas. Pues bien, ¿cuánto dura esta fase de eyección? 0,2 de segundo. 0,2 de segundo. Y de esa manera ya este ventrículo ha cumplido su función de bombear sangre. ¿Cuánto es el volumen que sale? Pues el volumen que sale en la eyección es 70 mililitros. Normalmente el ventrículo, sea el derecho o el izquierdo, los dos van a bombear 70 mililitros. Por lo tanto, en el ventrículo, ¿cuánto queda de sangre? 50. Ese es el volumen que va a quedar en el ventrículo. 50 mililitros. Bombeo 70, pero me quedo con 50. ¿Estamos? Entonces, de esa manera tenemos que el corazón ya bombeó, ya cumplió su función de bombear. Entonces, una vez que ya ha terminado su función de bombear, doctor, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora el ventrículo? ¿Ah? No, ¿dónde lo va a llevar? No lo va a llevar a ningún sitio. ¿Qué pasa ya si cumplió su trabajo? Ya dejó de hacer su trabajo sistólico. ¿Qué debe hacer ahora? Relajarse. Tiene que entrar en un fenómeno diastólico. ¿Y qué significa? Que el ventrículo empieza a relajarse. Y si empieza a relajarse, pierde fuerza, pierde presión. Y entonces la presión dentro del ventrículo va a empezar a disminuir. ¿No es que ya cumplió su trabajo? Y entonces la presión dentro del ventrículo
empezará a bajar, por ejemplo, en el lado izquierdo. ¿Cuánto era la presión en el lado izquierdo? 120, entonces bajará a 100, a 80, 60, empezará a bajar. ¿Por qué? Porque las paredes se están relajando. Las paredes se están relajando. Es un fenómeno diastólico, el ventrículo se relaja. Entonces, al ir el ventrículo relajando, la presión en el ventrículo baja a 100, baja a 80, baja a 60 en el lado izquierdo, pero la presión en la arteria aorta, doctor, ¿cuánto sería? ¿Cuánto debería ser su presión? No. ¿Cuánto es la fuerza con que salió hacia la arteria? El ventrículo lo mandó con una fuerza de 120. ¿Cuál es la presión en la aorta? 120. Pero el ventrículo, conforme se va relajando, su presión va a bajar a 100, va a bajar a 80. ¿Qué estoy generando ahí? Una gradiente de presión. ¿Quién tiene más presión? En este caso, la aorta versus el ventrículo. ¿Y qué va a pasar entonces con la sangre? La sangre va a tratar de regresar. Y al momento de tratar de regresar al ventrículo, en ese momento las válvulas sigmoideas se van a cerrar. Y si se cierran, ¿qué pueden generar? Un segundo ruido cardíaco. Un segundo ruido cardíaco. Eso es lo que vamos a ver acá. El ventrículo pierde fuerza porque ya cumplió su función motora. El ventrículo se relaja y la presión cae en el lado izquierdo a 100, 80. En el lado derecho bajará a 20, a 18. Los ventrículos empiezan a perder presión porque ya cumplieron su función y están en diástole. Pero las arterias están llenas de sangre. En el lado izquierdo 120 en la aorta, la pulmonar 26. Pero los ventrículos se van relajando y entonces lo que vamos a tener en ese caso es que la presión en el ventrículo, no, ya me pasé. Estas cosas rápido lo siento. En la relajación ventricular, la presión en el ventrículo empieza a ser menor que el de la arteria y en ese momento la sangre va a tratar de regresar desde la arteria hacia el ventrículo. Y en ese momento, justo que trata de regresar, va a cerrar las válvulas sigmoideas. Tanto la aórtica como la pulmonar, sigmoideas aórticas y sigmoideas pulmonares, ¿no es así? ¿Cuántas válvulas sigmoideas aórticas hay? Es anatomía, que no han llevado, pero no. Ah, ya, hay tres sigmoideas aórticas y 3 sigmoideas pulmonares. Ellas son las que se cierran y al cerrarse van a producir el segundo ruido cardíaco. Cada vez que las válvulas se cierran, producen un ruido, fenómeno sonoro. Muy bien, el ventrículo tenía 50 mililitros. Producto de que ya había bombeado 70, se había quedado con 50. Cuando empieza la relajación isovolumétrica, el volumen del ventrículo es de 50 mililitros, es lo que quedó. Pues bien, durante todo este momento, la sangre trató de regresar, pero no regresó. La sangre trató de regresar, pero no regresó. Por lo tanto, el volumen sigue siendo 50. El volumen es el mismo, 50 mililitros. Entonces, esta etapa de relajación se denomina relajación isovolumétrica. El volumen no cambia, sigue siendo siempre 50 mililitros. En este caso, 50 mililitros. Entonces, eso es lo que vamos a tener. El por qué se denomina relajación isovolumétrica, porque los volúmenes no van a cambiar. Muy bien, este ventrículo en el lado izquierdo bajó a 100, a 80, a 60. Pero mientras tanto, ¿qué está pasando en las aurículas? Las aurículas habían quedado vacías, ahora poco a poco se empiezan a llenar de sangre. Pero la presión en la aurícula estará 3, 4, 5 milímetros de mercurio, mientras que el ventrículo está pues en 60, 50, 40. Entonces, ese ventrículo, ese volumen va a seguir manteniéndose. ¿Por qué? Porque la presión todavía del ventrículo sigue siendo mayor que el de la aurícula. La aurícula está con 3, 4, 5 milímetros de mercurio,
pero el ventrículo ya está en 60, 40. Yo tengo mucha presión acá y la aurícula prácticamente tiene presión menor, 3, 4, 5 milímetros de mercurio. Pues bien, ¿cuánto dura esta relajación isovolumétrica? 1/10 de segundo. ¿Qué es lo que va a pasar después? Lo que va a suceder después es que ese ventrículo va a seguir bajando la presión y va a llegar a cero. Nunca llega a cero porque hay un volumen residual. ¿Cuánto es el volumen residual? 50.000 litros. Entonces el ventrículo nunca va a llegar a cero, se quedará con 1 milímetro de mercurio, medio milímetro de mercurio, pero nunca llega a cero. Trata de llegar a cero, pero nunca llega. Mientras tanto, las aurículas ya están llenas de sangre y tienen una presión de 6, 8 milímetros de mercurio, mientras que el ventrículo tiene 1 o la mitad de 1. Entonces, ¿qué hay en ese momento? La aurícula tiene en ese momento más presión que la del ventrículo. El ventrículo está casi en cero, la aurícula está 5, 6. Entonces, en ese momento la aurícula tiene más presión que el ventrículo y entonces la sangre se moverá y abrirá las válvulas mitral y tricúspide, la sangre pasará a los ventrículos y estamos nuevamente en la fase de llenado. Ya hemos vuelto a la fase de llenado, ya hemos dado vuelta al ciclo cardíaco. ¿Estamos? Esto hay que memorizar. Es sentido común nada más qué es lo que va a suceder. ¿Estamos? No hay que memorizarlo, es nada más seguir la secuencia. Recuerden que para que la sangre, ¿qué debe pasar? Para que la sangre se pueda mover, tiene que haber gradiente de presión, si no. Esto es sencillo. Esto es sencillo, no es nada complejo. Pues bien, entonces, ¿delegado? ¿Dónde está la delegada? Pues consigan otra cosa, no sé qué me ha traído por acá, esta cosa ni funciona. Ya me fue al final de la clase. Bueno, entonces ven ustedes, ahí tenemos el ciclo cardíaco. Tenemos el ciclo cardíaco. ¿Vale? ¿Cuánto dura todo el ciclo cardíaco? 9 décimas de segundo. 9 décimas de segundo, ya hemos visto. Pues. La fase de llenado, ¿cuánto dura? 5 décimas. La fase de llenado, 5 décimas. Después venía la contracción isovolumétrica, 1 décima. La eyección, 2 décimas. La relajación, 1 décima. ¿Está? Entonces, la sístole cardíaca, ¿cuánto es lo que dura? ¿Ah? ¿Cuánto dura? 3 décimas de segundo. 1 de la contracción y 2 de la eyección. 3 décimas de segundo. ¿Cuánto dura la diástole del corazón, del ventrículo? 6 décimas de segundo. 5 de la fase de llenado y 1 de la relajación isovolumétrica. En conclusión, el corazón trabaja 1/3 del tiempo y descansa ¿cuánto? 2/3. 2/3. Normalmente un trabajador, ¿cuántas horas debe trabajar? En teoría 8 y descansar 16. Trabaja 1/3, igual que el corazón va enseñando eso, se trabaja 1/3 y se descansa 2/3, excepto los médicos, ya vayan haciéndose la cuenta, eso de dormir es un lujo. Las guardias es lo que ustedes van a depender y todas esas cosas, así es la medicina. Pues bien, el corazón trabaja 1/3 y descansa 2/3. ¿Estamos? Muy bien. La sístole tiene 2 etapas, contracción isovolumétrica y eyección. Y en cambio la diástole empieza con el llenado y tenemos la fase de relajación isovolumétrica. ¿Estamos? Entonces la diástole es muy importante, ¿por qué? Porque en ese momento es que el ventrículo se llena de sangre. Es muy importante porque es el momento en que el ventrículo se va a llenar y dependiendo de cómo se llena, ese ventrículo va a tener que bombear sangre. Y eso se llamaba ¿qué ley? ¿Qué ley? La ley de Frank Starling. Se llena más, bombea más. Se llena menos, bombea menos. Entonces, muy importante la diástole, es muy importante.
Sin embargo, por mucho tiempo, los investigadores le daban importancia a la función motora. El corazón tiene que trabajar, y eso era lo más importante. Ahora le damos la importancia también a la relajación, a la diástole. Tan importante como la sístole es la diástole. Muy bien. ¿Cómo es que se llena el ventrículo? El ventrículo se va a llenar por un principio, la gradiente de presión. Entonces pongamos, el ventrículo derecho va a tener una presión al final de haber cumplido su función, de haber bombeado sangre y de haber empezado a relajarse. Ese ventrículo finalmente, cuando ya termina toda la diástole, ¿cuál debe ser su presión dentro del ventrículo? ¿Cuánto debería ser la presión dentro del ventrículo una vez que ya prácticamente está terminando la relajación isovolumétrica? La presión debería ser casi cero. Nunca es cero, porque siempre hay un volumen residual. Entonces, al final de la relajación isovolumétrica, su presión va a estar muy cerca de cero. Y en cambio, las aurículas se han ido poco a poco llenando de sangre y ahora tienen una presión más o menos de 8 milímetros de mercurio. Entonces, ¿la gradiente cuánto es? 8 contra casi 0. Entonces, en ese momento, la sangre va a pasar de la aurícula al ventrículo rápidamente, porque hay una gradiente de 8 contra casi 0. ¿Estamos? Muy bien, poco a poco la aurícula empieza a vaciarse, pierde volumen y pierde ¿qué cosa? Presión. Presión y volumen que gana ¿quién? El ventrículo. Entonces lo que vamos a tener es que en un principio la sangre va de 8 contra casi 0. Rápidamente se empieza a llenar el ventrículo. Pero después, poco a poco, la velocidad disminuye porque la fuerza, la gradiente de presión, cae. Y entonces va a llegar un momento en que la aurícula está en 4 y el ventrículo está en 3. Lógicamente la velocidad va a ser más lenta. Entonces, en un primer momento hay una parte en que el ventrículo se llena rápidamente, fase de llenado rápido. En ese momento pasa el 70% del volumen sanguíneo. Pero después de esa fase de llenado rápido, las presiones se van casi acercándose y la velocidad del llenado disminuye. Y entonces tendremos una fase de llenado lento, en donde solamente va a pasar el 10% de volumen. Entonces, durante la fase de llenado rápido y llenado lento, ¿sí?, las aurículas han trabajado. No, las aurículas no han hecho nada, solamente por la gradiente de presión la sangre se ha movido de la aurícula al ventrículo. ¿Cuánto volumen ha pasado en relación a la fase de llenado rápido y lento? Ha pasado 70% y 10%, 80%. Y en ese momento de la fase de llenado lento, prácticamente las presiones de la aurícula y del ventrículo llegan a 3.5. La aurícula está en 3.5, el ventrículo está en 3.5. ¿La sangre se mueve? Ya no. Pero todavía falta pasar ¿cuánto? El 20%. El 20%. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Solo en ese momento y en ese instante, la aurícula se contrae. Es el único momento en que la aurícula trabaja. En ese momento la aurícula se contrae y la presión dentro de la aurícula sube. Rápidamente sube nuevamente a 8 o 10 milímetros de mercurio. ¿Para qué? Para terminar de vaciar el 20% restante. Es el único momento en que la aurícula trabaja. Entonces, la fase de llenado tiene 3 momentos. Lo que se denomina el llenado rápido, donde va a pasar el 70% del volumen. El llenado lento, diastasis, donde va a pasar solamente el 10%. Y después de eso ya no hay gradiente de presión y la sangre ya no se va a poder mover, pero hay un 20% de sangre en la aurícula. En ese momento, y solo en ese momento, la aurícula se contrae. Es el único momento que la aurícula trabaja para poder terminar de vaciarse. 20% restante. Así es como se produce el llenado del ventrículo. Fase de llenado rápido, fase de llenado lento y la contracción auricular.
Pues bien, si bien esto sucede en el llenado, la eyección también sucede lo mismo. Cuando la sangre sale al principio, sale con mucha fuerza del ventrículo hacia la arteria. Y entonces lo que va a pasar al momento de salir con fuerza, hay una gradiente marcada. En el lado izquierdo sería 120 contra 70 que tiene la arteria aorta en diástole. Recuerden que la presión promedio es 120/70. Cuando el ventrículo llega a tener 120 milímetros de mercurio y la aorta está en 70, la sangre va a salir rápidamente y es lo que denomina la máxima eyección. La mayor cantidad de sangre sale en ese primer momento. Pero conforme el ventrículo se va vaciando, pierde fuerza, pierde volumen. Fuerza, volumen, que gana ¿quién? La arteria. Y entonces la gradiente de presión se acorta. Y entonces, así como hay una máxima eyección, también vamos a tener una eyección reducida. ¿No? Así como hay una máxima eyección, vamos a tener también una eyección reducida. Que no es muy difícil de entender. Conforme el ventrículo se va vaciando, pierde volumen, pierde presión y la gradiente se acerca entre el ventrículo y la arteria y la velocidad cae. Al principio sale el 70%. En la eyección reducida sale el 30% restante. ¿Estamos? Pues bien, otra manera de representar el ciclo cardíaco es de esta forma, donde nosotros vamos a tener por un lado el volumen que tiene el ventrículo y por este lado vamos a ver las presiones que se alcanzan. Entonces, el ventrículo cuando recién se va a llenar de sangre, ¿cuánto es su volumen? ¿Cuánto es su volumen que tiene? Cuando recién va a empezar a llenarse de sangre, debe quedarse con un volumen residual de 50. Ese es el volumen que tiene el ventrículo, 50 mililitros. ¿Y cuál es la presión? Muy cercana a 0. Conforme ese ventrículo se va llenando de sangre, va a ganar volumen y va a ganar presión. Entonces, si yo estoy más o menos en este punto, estoy con 50 mililitros y con una presión muy cercana a 0, pues producto del llenado del ventrículo, yo voy a ganar 70 mililitros. Entonces ahora ya tengo 120. Y la presión pues subirá más o menos 4 o 5 milímetros de mercurio, muy poco. Esa es la fase de llenado. Una vez que ya el ventrículo está lleno de sangre, ahora el ventrículo se activa, se despolariza. Y entonces la presión dentro de este ventrículo empieza a subir. De lo que estaba alrededor de 5 milímetros de mercurio, conforme las paredes del ventrículo empiezan a activarse, a contraerse, la presión sube. Pero el volumen no cambia, porque recuerden que el volumen va a seguir siendo el mismo, contracción isovolumétrica. El volumen sigue siendo 120. Contracción isovolumétrica. Si estamos en el lado izquierdo del corazón, pues nuestras presiones son mayores que las del lado derecho. Entonces vean ustedes, la presión va a tratar de subir, pero tiene que superar a la presión en la arteria aorta si estamos en el lado izquierdo, para que recién se pueda producir la eyección. Para que se produzca la eyección, la presión debe superar a la presión de la arteria. Normalmente la presión en la arteria, cuando está en diástole, en relajación, está en 70, la aorta. Pero bien, esta presión tiene que superar la presión en la arteria aorta y alcanza una presión de 120, con lo cual abre las sigmoideas aórticas y se produce la eyección. Y de lo que yo estaba en 120 de volumen, ahora voy a expulsar 70 y me quedo con 50. Una vez que terminé de bombear sangre, ahora el ventrículo se relaja y la presión cae
tratando de alcanzar el cero. Nunca llega al cero, pero trata de alcanzar al cero. Y esa es la relajación. ¿Con qué volumen? Con el mismo volumen, 50 mililitros, no cambia. Por eso se llama isovolumétrico. Esa es la relajación isovolumétrica. Entonces, esa es otra forma de representar al ciclo cardíaco. Y acá es lo que salen pues varias preguntas, pero al final es un razonamiento de lo que estamos haciendo, de cómo es que se mueve la sangre. Se mueve por gradientes de presión. Se puede preguntar, ¿en qué momento las 4 válvulas están cerradas? Bueno, en la contracción isovolumétrica y en la relajación isovolumétrica. En ese momento las 4 válvulas van a estar cerradas. O en qué momento se abre una, en qué momento se cierran las otras, eso va a depender pues del momento en que nosotros querramos, pero en realidad no es nada complejo esto. Pues bien, entonces vean ustedes que este corazón genera todos estos fenómenos que finalmente hacen que la sangre circule en el cuerpo. Entonces yo quiero que el ventrículo se contraiga. ¿Qué es lo primero que debe pasar para que el ventrículo se contraiga? Primero debe haber una orden eléctrica. Entonces la orden eléctrica, primero debe haber un impulso eléctrico, una orden eléctrica que llegue hacia el ventrículo y haga que este ventrículo se active. Entonces esta orden de despolarización va a generar ¿qué cosa? Que las paredes del ventrículo se contraigan. Como consecuencia de esta contracción, la presión en el ventrículo sube y trata de mandar la sangre a la aurícula, y en ese momento, producto de esa gradiente de presión, cuando la sangre trata de regresar, se está generando un fenómeno hemodinámico. Y en su intento de regresar a la aurícula, se van a cerrar las válvulas auriculoventriculares y van a producir un ruido, el primer ruido cardíaco. ¿Estamos? Entonces vean ustedes lo que está sucediendo. Primero, fenómeno eléctrico. El fenómeno eléctrico genera contracción, fenómeno mecánico. Como consecuencia de esa contracción hay una gradiente de presión, fenómeno hemodinámico. Y finalmente el fenómeno sonoro. Eléctrico, mecánico, hemodinámico y sonoro. Pues bien, ¿qué más va a pasar? Pues lo que va a suceder es que en algún momento ya las presiones dentro del ventrículo superan al de la arteria, y en ese momento se abren las válvulas sigmoideas y la sangre va a salir generando la eyección. Entonces tenemos por un lado la contracción isovolumétrica, que dura 1/10, y la eyección, que dura 2/10 de segundo. En total, la sístole cardíaca dura 3/10 de segundo. En cambio, la relajación se inicia primero con un fenómeno de repolarización. El ventrículo se repolariza, las paredes del ventrículo entran en diástole, la presión dentro del ventrículo cae en relación al de la arteria, y la sangre, al tratar de regresar, cierra las sigmoideas aórtica y pulmonar, y se va a producir el segundo ruido cardíaco. Nuevamente, fenómeno eléctrico, mecánico, hemodinámico y sonoro. Llegará un momento en que las aurículas se empiezan a llenar de sangre, están repletas de sangre, y los ventrículos con una presión muy cercana a cero, y se producirá el llenado de ventrículo. Entonces la diástole dura pues 6/10, una de la relajación isovolumétrica y 5 del llenado, 6/10 de segundo. Entonces prácticamente el corazón trabaja 1/3 y descansa 2/3. De todo el ciclo cardíaco, el corazón trabaja 3/10 y descansa 6/10. Bueno, la sístole empieza con la contracción isovolumétrica. Después de la contracción isovolumétrica, ¿qué sigue? La eyección. Una vez que el corazón ya cumplió su función motora, ahora el ventrículo se relaja. Empezará la relajación isovolumétrica y después se continúa con el llenado. Un llenado rápido, después sigue un llenado más lento, y finalmente la contracción auricular. La contracción auricular. ¿Estamos? Muy bien.
agreguémosle el electrocardiograma. Recuerden que la actividad eléctrica precede a la mecánica. La actividad eléctrica precede a la mecánica. Entonces, en el electrocardiograma lo que se puede identificar es esta onda que se denomina la onda P. La onda P es la activación de la aurícula. Es la orden eléctrica para que la aurícula se active. Después tenemos el complejo QRS, que es la activación del ventrículo. La onda P es la activación de la aurícula, el complejo QRS es la activación del ventrículo. Y en cambio, la onda T, esta última que aparece acá, es la orden para que el ventrículo descanse, relaje. ¿Estamos? Eso ya lo van a aprender en las próximas clases, pero tenemos acá la onda P, el complejo QRS y la onda T. ¿Por qué les digo eso? Porque ahora a estos fenómenos mecánicos le voy a poner la actividad eléctrica. Entonces la onda P es la activación de la aurícula. Es la activación de la aurícula. ¿Dónde debería ir la onda P? Justo antes que empiece la contracción auricular. Justo antes debe estar la orden eléctrica, antes de la mecánica. ¿Dónde debe ir el QRS? Antes que el ventrículo empiece a activarse. Acá. ¿Y dónde debería ir la onda T? Justo antes de que el ventrículo se relaje. Tendría que estar justo acá. Lo que estoy haciendo es agregar la actividad eléctrica que tiene que preceder a la actividad mecánica. No estoy haciendo otra cosa. Entonces ya tenemos fenómeno eléctrico y fenómeno mecánico. Y ahora lo que nos falta ver es la parte hemodinámica, las gradientes de presión. Entonces lo que les voy a mostrar acá es sencillamente qué pasa con la presión dentro del ventrículo. Cuando el ventrículo empieza a activarse, cuando las paredes del ventrículo empieza la sístole, la contracción isovolumétrica, cuando empieza la contracción isovolumétrica, la presión dentro del ventrículo sube. Sube en el lado izquierdo hasta alcanzar 120 y va a producir la eyección. Y conforme se produce la eyección y sale la sangre, el ventrículo pierde volumen, pero pierde presión. Y entonces vean ustedes que conforme el ventrículo entra en la relajación isovolumétrica, la presión trata de caer y trata de llegar a cero. ¿Llega a cero? No, porque siempre hay un volumen residual. ¿Cuánto es el volumen? 50 mililitros. Pues bien, el ventrículo se quedó casi en cero. Después, ¿qué va a recibir? Va a recibir sangre y va a recibir presión. Pero va a recibir poca presión. 2, 3, 4, 5 milímetros de mercurio en el llenado rápido, en el llenado lento y finalmente en la contracción auricular. Poca presión. Máximo lo lleva a 5 milímetros de mercurio. En el llenado rápido, en el llenado lento y en la contracción auricular. Entonces, así ustedes ven las curvas de la presión del ventrículo. Entonces, ya hemos visto el fenómeno eléctrico que precede al mecánico y el mecánico al hemodinámico. ¿Qué nos falta? El sonoro. Entonces, el primer ruido cardíaco era ¿por qué? Por el cierre de la válvula mitral y de la válvula tricúspide. Y el segundo ruido por el cierre de las válvulas sigmoideas. Pues bien, el primer ruido que está acá corresponde al momento en que se cierra la válvula mitral y tricúspide. ¿Y en qué momento sucede eso? Al inicio de la contracción isovolumétrica. En ese momento se produce el primer ruido cardíaco. Y el segundo ruido es cuando la sangre trata de regresar al inicio de la relajación isovolumétrica. O sea, al inicio de la contracción isovolumétrica, primer ruido. Al inicio de la relajación, el segundo ruido cardíaco. ¿No? Entonces vemos que es ahí que tenemos el fenómeno eléctrico que precede al mecánico, el mecánico al hemodinámico y finalmente al sonoro.
¿Está claro? ¿Repetimos? No, pues esto es algo sencillo. Esto es sencillo. No tienen nada que memorizar, es sentido común nada más. Cómo la sangre se mueve de un sitio a otro. ¿Está? No es nada complicado, yo no lo memorizo. No es tan complicado ver el ciclo cardíaco. Entonces, lo que va a suceder después es que, lógicamente, si yo junto los fenómenos derechos con los del lado izquierdo, me va a salir esa gráfica. Y se puede confundir. Pero en realidad no es necesario, pues, montar ambas imágenes. No tiene sentido. Si lo hacen por separado, es suficiente. Eso es suficiente. ¿Estamos? Entonces, por si acaso, para el seminario, una pregunta del seminario se la voy a dar incluso por adelantado, es que ustedes hagan ese gráfico de memoria, porque no es nada difícil subir la curvita, bajar la curvita y eso es todo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, muy bien. Eso es en relación al ciclo cardíaco. Ahora lo que vamos a ver en la segunda parte ya es la presión arterial. Vamos a ver la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre cuando avanza a través de las arterias. Eso es lo que finalmente uno tiene que entender como presión arterial. Esta presión lo que va a tratar es de establecer una relación entre el contenido, que es la sangre, y el continente, que son las paredes arteriales. Entonces, esta relación contenido-continente, esta relación entre la sangre y las paredes arteriales, es lo que se denomina presión arterial. Pero de otra manera, es sencillamente la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Eso es lo que viene a ser la presión arterial. Pues bien, la primera persona que estudió la presión arterial y la pudo evaluar, pero fue de una manera pues bastante inadecuada, pero lo que se podía hacer era colocar un tubo para poder evaluar la presión, en este caso de un caballo se hizo, para poder ver hasta dónde alcanzaba la presión. Pero bueno, eso ya es en los tiempos iniciales en que se quería evaluar la presión. Felizmente, Riva-Rocci lo que hace es crear lo que hasta ahora tenemos nosotros como el tensiómetro. El esfigmomanómetro se basa precisamente en este primer equipo que hizo Riva-Rocci y que hasta ahora en principio sigue siendo igual. No se ha cambiado el concepto como tal, porque solamente lo que hacemos es modificar los sensores, modificamos la tecnología, pero el principio siempre sigue siendo el mismo. Se usa siempre la perilla, se usa un brazalete y tenemos que tener en relación a un parámetro que inicialmente era el mercurio, pero ahora ya no se puede utilizar porque es una sustancia tóxica y ahora hay equipos que lo pueden superar. Y felizmente Korotkov complementa esta evolución del conocimiento de la presión cuando hablan de los ruidos. Y efectivamente, cuando la sangre atraviesa las arterias y estas son presionadas por un brazalete y se cierra o se colapsa la arteria, cuando esta pues se suelta el brazalete, pues prácticamente se van a producir ruidos de cómo la sangre finalmente se acomoda en esta arteria. Y esos son los ruidos de Korotkov. Eso es lo que se hace cada vez que nosotros registramos la presión. Pues bien, desde el punto de vista de la fórmula de dónde sale presión arterial, de dónde sale cada uno de estos parámetros, está basado en la ley de Poiseuille. Fíjense, la ley de Poiseuille, lo que nos dice la ley de Poiseuille es que el flujo sanguíneo es directamente proporcional a la presión e inversamente proporcional a la resistencia vascular. Esa es la ley de Poiseuille. Basado en esta ley de Poiseuille, yo puedo despejar la presión.
La presión es el producto del flujo sanguíneo por resistencia vascular. O sea, ¿la presión de quién depende? De la sangre y de las paredes arteriales, lo que les digo. La presión es la fuerza que ejerce este flujo sobre las paredes arteriales. Entonces, de acuerdo a la ley de Poisson, la presión arterial está dada por el volumen de sangre, el volumen minuto multiplicado por la resistencia vascular. Y el volumen minuto, que más o menos son 5 litros cada minuto, también se denomina gasto cardíaco, es lo mismo. Volumen minuto, gasto cardíaco es lo mismo. Estamos hablando de 5 litros por minuto. Multiplicado por la resistencia de las paredes arteriales, y eso es lo que finalmente nos va a dar la presión arterial. Presión arterial, que estamos hablando finalmente de la presión arterial real, no la sistólica ni la diastólica. Recuerden que la presión tiene dos elementos: la presión con la cual sale la sangre hacia las arterias y la presión diastólica, cuando ya el corazón no bombea. Por eso es que cuando tomamos la presión arterial tenemos una presión máxima de 120 y una diastólica o mínima de 70 o de 80 milímetros de mercurio. Entonces siempre vamos a tener dos números: la máxima o sistólica y la mínima o diastólica. Pues bien, ¿cuál es la presión más importante? ¿La máxima o la mínima? En realidad son las dos, porque lo que me interesa no es ni la máxima ni la mínima, me interesa cuál es la presión con la cual se perfunde un tejido, un órgano. Y esa presión se llama presión arterial media, que es lo que representamos acá. Esto es la presión arterial media. La presión arterial media es una integral entre la máxima y la mínima. Yo lo que quiero calcular es cuál es la presión media, intermedia, el punto por el cual un órgano o un tejido se nutre o se irriga. En algún momento la presión alcanzará 120, en otro momento 70. Bueno, matemáticamente se formula y se obtiene lo que se llama presión arterial media, que es la verdadera presión con la cual un órgano o un tejido se mantiene perfundido, que eso más o menos viene a ser 100 milímetros de mercurio. Esa es la presión arterial media. Pues bien, entonces vean ustedes que la presión arterial es el producto de ¿qué cosa? De lo que el corazón bombea, gasto cardíaco, multiplicado por la resistencia vascular periférica. Entonces tenemos ahí esas dos variables. Hay diferentes guías. Esta es la guía del 2003, tiene mucho tiempo, es la guía americana, en donde pues se hace la clasificación de la presión arterial. Esta guía en el 2014 fue mantenida y recientemente, en noviembre del 2017, ellos han hecho una modificación a la guía. No se la voy a poner porque no se está aplicando todavía a Estados Unidos. A pesar que ya tiene más de un año, no se puede conseguir lo que ellos han puesto como meta. Solamente en Estados Unidos el límite entre presión alta y normal es 13.8. Solamente en Estados Unidos. En el resto del mundo lo que se utiliza es la clasificación. Esta es la clasificación. Incluso los europeos el año pasado, en agosto, publicaron la misma guía de hace 20 años. No se cambia el concepto a nivel mundial del 14.9, excepto en Estados Unidos, que lo han bajado a 13.8 en el papel, pero los médicos no pueden llegar a esa cifra. Siempre se va a mantener 14.9. Por eso es que solamente recuerden 14.9 en general, el límite entre la presión normal y desde cuando hablamos presión alta. Esta es la mejor clasificación que existe en este momento y es la que se utiliza en todos sitios, menos en Estados Unidos. O sea, menos en Estados Unidos. Pues bien, entonces, el control acá de la presión siempre va a ser el mismo valor, 140 de máxima o sistólica y 90 de mínima o diastólica. Cuando la presión está en 14.9 o más, hablamos de hipertensión. Debemos tener una presión, lo óptimo, menos de 12.8, pero nuestro límite siempre va a ser 14.9. Ese es el parámetro que deben tener.
Les digo lo de la guía americana porque de repente les pueden preguntar, pero no se está aplicando en Estados Unidos, a pesar que se ha publicado esa guía, no se aplica. Pues bien, ¿cuáles son los factores que van a afectar la presión arterial? Pues recuerden que hay una presión máxima o sistólica y una presión mínima o diastólica. Y entonces la presión sistólica o la máxima va a depender del volumen sanguíneo. A mayor volumen sanguíneo, mayor presión sistólica vamos a tener. A menor frecuencia cardíaca, más presión sistólica vamos a tener. Mientras que en el caso de la presión diastólica va a depender de la resistencia periférica. Entonces la resistencia periférica es un parámetro importante. Cuanto más bajo esté la resistencia periférica, la presión diastólica o mínima va a ser cada vez menor. Y a la inversa, pues no, se puede incrementar cuando la resistencia es mayor. Pues bien, entonces vean ustedes que la presión sistólica y la presión diastólica van a tener ciertas variables que pueden hacer que esta presión cambie, que se incremente o disminuya. Y eso tiene que estar en relación tanto al volumen sistólico, a la elasticidad de la aorta, como a la resistencia vascular periférica. Y lo mismo vamos a tener en relación a la presión diastólica. Hay parámetros que van a influir, hay factores que van a influir en las presiones. Pero recuerden que la presión arterial que más nos interesa, si bien nos interesa saber cuál es la máxima y la mínima, hay un parámetro que indica la presión con la cual se perfunde un órgano, con la cual la sangre está llegando a un órgano, un tejido, y es lo que se denomina la presión arterial media. Esa es la presión de los tejidos, es la presión de perfusión. Matemáticamente se saca de acuerdo a una fórmula. Esto es una cuestión logarítmica, pero eso no lo vamos a hacer. Hay una fórmula sencilla, simplificada, que se aproxima mucho a lo real. Y es sencillamente la presión arterial media es la diferencial de la máxima con la mínima entre 3, y eso le suma a la presión diastólica. Por decir, una persona tiene una presión de 120/60. 120/60. 120 menos 60 me queda 60. Entre 3, 20. ¿Cuánto tenía de diastólica? 60. 20 más 60, 80. Esa es su presión arterial media. Esta es una fórmula bastante sencilla que se acerca mucho a lo real. Si bien nosotros registramos la presión máxima y la mínima, el elemento más importante no es ni la máxima ni la mínima, es la presión con la cual se van a perfundir los órganos, y esa es la presión arterial media. Pues bien, hay otro concepto que se denomina la presión de pulso. ¿Qué es la presión de pulso? Es sencillamente la diferencial de la máxima con la mínima. La diferencia de la presión máxima con la mínima es lo que se denomina la presión de pulso. Traduce más o menos, trata de expresar, pero no lo es así, el volumen de sangre que está saliendo del ventrículo, pero no es real. Tienen que ver otros factores, pero ustedes van a encontrar en la literatura la presión de pulso. Muy bien, entonces ya hemos visto estos parámetros, y en forma gráfica lo que queremos ver acá es que yo voy a tener siempre una presión máxima o sistólica y una presión mínima o diastólica. ¿Qué es lo que registramos cuando tomamos la presión? Es lo que manejamos generalmente. Pero la verdadera presión que nos interesa es la presión arterial media. Y esta diferencial entre la máxima y la mínima es lo que se denomina la presión de pulso. Es la presión de pulso. Ahora, esta presión es controlada y regulada por diferentes mecanismos que son los que hacen finalmente que la presión se mantenga estable. El primero que regula la presión es el sistema nervioso. El segundo mecanismo muy importante es el sistema renina-angiotensina. Después tenemos el sistema de las quininas o de bradinquininas, y finalmente los péptidos natriuréticos. Estos son los 4 mecanismos que van a regular la presión.
Si estos 4 mecanismos funcionan adecuadamente, la presión se va a mantener estable. Si uno de esos mecanismos falla, el paciente puede tener alteraciones en la presión. Y es muy importante esto, ¿por qué? Porque dependiendo de cuando se altera uno de estos mecanismos, si bien la presión sube, la mejor forma de tratar a ese paciente hipertenso es dándole la medicina que regule el mecanismo que está alterado. Hay varios medicamentos, pero para escoger el medicamento adecuado, lo que tenemos que hacer primero es conocer la fisiología, la fisiopatología, para poder ingresar con fármacos. Entonces, de frente, si ustedes se van a fármacos y no entienden ni la fisiología y la fisiopato, no van a poder tratar al hipertenso, van a dar cualquier medicina. Y no necesariamente eso va a funcionar. Entonces, veamos primero el sistema nervioso. ¿Cómo es que el sistema nervioso regula la presión? Y bueno, la manera como el sistema nervioso regula la presión es a través de lo que viene a ser un arco reflejo. Ustedes ya han visto en la parte de neuro los reflejos. Si una persona, por decir, toca algo muy caliente, sin necesidad de pensarlo, inmediatamente, por ejemplo, retira la mano. Es una cuestión refleja, eso no es consciente, no es voluntario, es en la parte del subconsciente. Pues bien, los mecanismos que regulan la presión es un mecanismo basado precisamente en eso, en un reflejo, Entonces, lo primero que debe pasar es, por ejemplo, yo toco algo caliente, alguien tiene que recibir esa información que va a llevarlo hacia la parte no consciente del sujeto y se va a generar una respuesta. Eso mismo va a pasar en relación a la presión, se va a producir un arco reflejo. Y entonces, para que se produzca un arco reflejo, alguien tiene que captar ese estímulo. Entonces vamos a tener sensores de la presión. Y eso se llama baroreceptores, son receptores de la presión. Ellos captan la presión del cuerpo, la presión que hay en las arterias, ellos van a captar esa presión y lo van a transmitir hacia determinados centros, los centros vulvares, porque recuerden que esto no es consciente, llevan la información a los centros vulvares y en estos centros vulvares van a determinar si la presión está alta o está baja. Y esos centros vulvares lo que van a hacer es generar una respuesta. Entonces, si por ejemplo yo tengo la presión alta, la información a través de mis baroreceptores le indica a mis núcleos vulvares y le dicen, ojo, la presión está alta. Pues los centros vulvares lo que van a hacer es dar una respuesta para que la presión baje. Si en cambio la presión está baja, los sensores, los baroreceptores, le van a decir a los centros vulvares, ojo, la presión está baja. Pues ahora los centros vulvares lo que van a hacer es generar una respuesta para que la presión suba. Así de sencillo se maneja la presión. Entonces esto es un arco reflejo, en donde vamos a tener sensores de la presión. ¿Dónde están esos sensores de la presión? Pues vamos a tener sensores a nivel del arco o callado aórtico. En el callado o arco aórtico, ahí vamos a tener sensores de la presión que van a llevar su información a través del décimo par, su información hacia los centros vulvares. Entonces, si la presión sube a nivel del callado aórtico, pues estos sensores van a captar eso y lo van a llevar hacia los centros vulvares. Pero también hay otros sitios donde se encuentran estos sensores, y es a nivel de la bifurcación de la carótida. En la bifurcación de la carótida, ahí está el globus carotídeo, que es un sensor de la presión. Si la presión está baja o alta, a través del nervio de Hennig, ramas del noveno par craneal, la información se lleva hacia los núcleos, hacia los centros vulvares. Entonces tenemos dos zonas donde tenemos sensores de la presión. Ellos captan la presión y lo van a transmitir hacia el núcleo del tracto solitario.
en el núcleo de tracto solitario llega la información, y si por ejemplo, por algún motivo, la presión ha bajado, pues la información se lleva al núcleo de tracto solitario, y el tracto solitario lo que va a hacer es activar el área rostro-ventrolateral y va a hacer que el sistema simpático se active. Y el sistema simpático se activa produciendo norepinefrina. ¿Y la norepinefrina qué va a hacer? Pues va a hacer que la presión suba. Entonces, si los sensores, los vasoreceptores captan presión baja, inmediatamente se libera este mecanismo para elevar. Es un arco reflejo. Por otro lado tenemos el núcleo ambiguo. ¿Qué pasa si más bien, en este caso, la presión está muy alta? Se le avisa al núcleo de tracto solitario que la presión ha subido y activamos el núcleo ambiguo. ¿Para qué? Para que a través del parasimpático bajemos la presión. Esa es la manera como se controla. El simpático, a través de la norepinefrina, eleva la presión, y el parasimpático, a través de la acetilcolina, la baja. Pero no es suficiente la acetilcolina para bajar la presión. Lo que tiene que hacer es obligatoriamente inhibir a la vía del simpático. Si yo quiero bajar la presión, no es suficiente activar la vía parasimpática. Yo tengo que inhibir al simpático, tengo que inhibirlo para que la presión baje. Y eso se hace activando el área caudo-ventrolateral, el cual libera el GABA, y el GABA inhibe a la vía simpática. Si bien didácticamente nos dice el simpático hace una cosa y el parasimpático hace otra, en la parte del control de la presión no es tan cierto. Si yo quiero contrarrestar al simpático, no es suficiente activar al parasimpático, tengo que inhibir a través del GABA a la actividad simpática. ¿Estamos? Entonces, si bien esto es una cuestión didáctica del simpático y el parasimpático, a nivel del corazón y a nivel de la presión se tiene que inhibir al simpático. Si no, no se puede contrarrestar el efecto de la presión. Entonces, el simpático, ¿qué va a hacer? Que el corazón trabaje con mayor frecuencia y con mayor contractilidad, elevando la presión. Mientras que el parasimpático lo que va a hacer es todo lo contrario. Baja la frecuencia, baja la contractilidad. Y de esa manera va a bajar la presión. Y eso lo tiene que hacer a través de mediadores químicos, la norepinefrina y la acetilcolina. Entonces, la actividad simpática de la norepinefrina o noradrenalina, lo hace a través de receptores alfa que están en las arterias y receptores beta que fundamentalmente están en el corazón. Entonces vamos a tener receptores alfa y receptores beta. Los receptores alfa están en las arterias, haciendo que estos vasos se cierren. Si los vasos se cierran, la presión empieza a elevarse. Pero también tenemos receptores beta que están a nivel del corazón. Los receptores beta 1 están a nivel del corazón, que hacen que este corazón trabaje con mayor fuerza. Entonces, cuando una persona activa su sistema simpático, lo que va a funcionar son los receptores alfa que están en los vasos sanguíneos, alfa 1, y los receptores beta 1 que están en el corazón. El corazón trabaja más, bombea más, y los vasos se cierran. Y de esa manera la presión tiende a subirse. Entonces, la actividad adrenérgica o la actividad simpática va a actuar a través de sus receptores. Receptores alfa en los vasos, receptores beta en el corazón, haciendo de que el corazón trabaje más. Pero en el riñón también hay receptores beta 1. Cada vez que se activa el sistema adrenérgico, también se activa a nivel del riñón la producción de renina. Y el sistema de renina ya es otra cosa. Entonces, vean ustedes que la actividad adrenérgica controla la presión a través de la vía simpática, elevando la presión arterial, generando vasoconstricción y aumentando la fuerza inotrópica.
la presión tiende a activarse por el sistema simpático, generando vasoconstricción, receptor alfa 1, y el inotropismo, receptor beta 1. Pues bien, entonces ven ustedes que este sistema adrenérgico hace que el corazón trabaje más y que los vasos se cierren. Pero también hay receptores beta 1 en el riñón. Y en el riñón lo que van a hacer es producir renina. Y la renina ya es un segundo sistema. Ahí ya se quedó. Hay otro sistema que ya hemos visto. Hemos visto el sistema nervioso, tenemos el sistema renina-angiotensina. Ese sistema renina-angiotensina está a nivel del riñón, justo a nivel de la arteriola aferente. Acá está la aferente, acá está el glomérulo y acá está la eferente. Justo al costado del glomérulo existe este aparato que se llama yuxtaglomerular. ¿Por qué se llama yuxtaglomerular? Porque está al costado del glomérulo. Y entonces lo que va a hacer este aparato yuxtaglomerular es producir renina. Ese aparato yuxtaglomerular lo que hace es producir renina. Entonces el mecanismo de la renina es un poderoso elemento que hace subir la presión. Entonces esta renina, para que se libere a nivel de riñón, está dado por tres mecanismos. La presión en la arteriola aferente, primer mecanismo. La actividad adrenérgica simpática beta 1 y a nivel de la mácula densa. Hay tres mecanismos que hacen que la renina se libere y que aumente la presión arterial. La arteriola aferente con su presión, la actividad simpática con receptor beta 1 y la mácula densa. Ellos van a hacer que finalmente la renina se libere. Y la renina es un poderoso vasoconstrictor. Esos son los tres mecanismos por el cual liberamos renina. La presión en la arteriola aferente, la actividad adrenérgica beta 1 y finalmente la presencia de sodio en la mácula densa. Pues bien, una vez que nosotros liberamos renina, lo que va a hacer la renina es actuar y convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 lo que sucede es que en presencia de una enzima que se llama la ECA se transforma en angiotensina 2. Entonces, ojo, esto es bien importante. La renina que se libera en el riñón actúa transformando el angiotensinógeno, que es una proteína producido por el hígado, y lo transforma en angiotensina 1. Pues la angiotensina 1 no funciona. Lo que tiene que pasar es transformarse la angiotensina 1 en 2. Y para que se pueda transformar angiotensina 1 en 2 necesita de una enzima que se llama la ECA. Y ya es la angiotensina 2 la que va a hacer que la presión suba. Entonces, la angiotensina 2 lo que va a hacer es que la presión suba. Y lo va a hacer a través de estos mecanismos por el cual retiene agua, por el cual genera vasoconstricción y que el corazón trabaje más. Eso es lo que va a suceder en presencia precisamente de angiotensina 2. Lo que hace subir la presión arterial no es la renina, no es la angiotensina 1, es la angiotensina 2 que va a tener todos estos efectos. Entonces, como consecuencia de esta angiotensina 2, lo que vamos a generar es sencillamente aumentar la resistencia vascular, aumentar el volumen sanguíneo y que el corazón trabaje más. Y de esa manera la presión sube. Aumentamos el volumen sanguíneo, cerramos los vasos sanguíneos y hacemos que el corazón trabaje más. Y por eso es que este sistema renina-angiotensina, hace finalmente que la presión suba. Pues bien, este es un mecanismo importante. El sistema simpático, el sistema renina, y finalmente tenemos dos sistemas en paralelo que no tienen tanta importancia. El sistema de las quininas. El sistema de las quininas, ¿en qué consiste? En que la bradiquinina, a nivel de la pared arterial, hace que la pared se abra.
Lo que va a hacer la bradykinin a nivel de la pared arterial es que el vaso se abra. Y si el vaso se abre, la presión cae. Lo que hace la bradykinin es sencillamente que los vasos se abran. Y si los vasos se abren, la resistencia vascular disminuye y la presión arterial también disminuye. Entonces la bradykinin abre las arterias, relaja la pared arterial, produciendo óxido nítrico, produciendo prostaciclina. Pero la bradykinin es un poderoso vasodilatador. Vasodilatador que al abrir la arteria, la presión tiende a caer. ¿Por qué? Porque la resistencia disminuye. Entonces la bradykinin es un poderoso mecanismo también que controla la presión arterial. Eso es lo que vamos a tener. La bradykinin es un poderoso vasodilatador. Y por eso es que la presión cae. Y finalmente, el último mecanismo es el de los péptidos natriuréticos. ¿Qué hace el péptido natriurético? Si ustedes ven, el sistema simpático, a nivel de la parte nerviosa, el simpático cierra la arteria, sube la presión, hace que el corazón trabaje con más fuerza, sube la presión. El sistema renina-angiotensina, ¿qué hace? Cierra los vasos, sube la presión, aumenta el volumen sanguíneo, sube la presión, hace que el corazón trabaje más, sube la presión. El sistema de las bradykininas, más bien, abre las arterias para que la presión caiga. El sistema de los péptidos natriuréticos, ¿qué significa natriurético? Que va a hacer que el sujeto orine. Si yo hago que la persona orine, bota agua y su volumen sanguíneo disminuye. Y entonces los péptidos natriuréticos lo que hacen más bien es que baje la presión. ¿Cómo baja la presión? Haciendo de que el sujeto orine. Los péptidos natriuréticos lo que van a hacer es manejar volumen. Si el volumen cae, la presión cae. La bradykinin, ¿cómo baja la presión? Abriendo las arterias. Recuerden que la presión arterial es el producto del gasto cardíaco, volumen sanguíneo, por la resistencia periférica. Si ustedes abren las arterias con la bradykinin, baja la presión. Si ustedes hacen que el sujeto orine mucho, el volumen sanguíneo cae y el péptido natriurético está cumpliendo una función de bajar la presión. Situación inversa, el sistema simpático eleva la presión cerrando los vasos y haciendo que el corazón trabaje más. Y el sistema renina-angiotensina cierra los vasos, aumenta el trabajo del corazón y también aumenta el volumen sanguíneo. Esos son los 4 sistemas que van a regular finalmente la presión arterial. Muy bien, con eso terminamos la clase del día de hoy y nos vemos el día viernes.